Buonasera, Arrachaldeon, buenas tardes. Benvenuti al terzo film del nuovo ciclo di quest'anno di Italia Ciki. Ongi torri gure aurtengo irrugaren emanaldira. Beno, hasiko gara pizkat faremo una piccola introduzione, una pequeña introducción antes, primero de la obra literaria y luego de la película. Eta gero, bueno, ikusiko gara gure pelikula. Gure gaurko pelikula da Il giorno della civetta. Bai, bueno, pasako zaitut nire... Bueno, Tonina. Vabbè. Grazie Emilio. Va bene, bueno, voy a hablar en castellano. Il giorno della civetta, el día de la lechuza, es una novela que sale, como saben ustedes, en el 61, en 1961. Eran los años en los que todavía se negaba la existencia de la mafia. Y de hecho el título de la novela hace alusión también a este elemento, ¿no? Puesto que la lechuza, siendo un animal nocturno, es cuando sale a la luz, ¿no? Entonces con su obra Sciascia pretende realmente sacar a la luz la presencia de la mafia, la actuación de la mafia en Sicilia. Y de todas maneras, la obra de Sciascia no fue, obviamente no fue la primera que habló del mismo tema, sino que unos años antes se había publicado una obra, esta mafia, escrita por Renato Candida. De hecho, Sciascia en su novela le rinde homenaje también a través de un personaje fundamental que es el capitán Bellodi, capitán del arma de los carabineros, que tiene un papel fundamental en la novela. Y el Bellodi es un trasunto de Cándida precisamente. Otro personaje real en el que se inspira Sciascia para su obra es Accurcio Miraglia. Accurcio Miraglia era un sindicalista que también mató la mafia, y este personaje también, por lo tanto, inspira la novela de Sciascia. De todas formas, también a Sciascia no le interesa la mafia solo como fenómeno mafioso. Sicilia, como dijo él, es una metáfora. La metáfora, dijo él, de un mundo que se sicilianiza, y se vuelve mafioso. En la novela, Bellodi, de hecho, le dice a un amigo, perdón, voy a citar un pasaje que me parece fundamental y que aparece en la novela. Y dice un personaje hablando de la línea de la palmera, es decir, sobre el clima que propicia su crecimiento, el crecimiento de la palmera. Y refiriéndose a la corrupción, el capitán Bellodi dice: puede que toda Italia se esté convirtiendo en Sicilia. Yo he tenido una fantasía leyendo en la prensa los escándalos de su gobierno regional. Los científicos dicen que la línea de la palmera se mueve hacia arriba, hacia el norte, de unos 500 metros cada año. Yo, en cambio, digo la línea del café ristretto, del café concentrado, y sube como la aguja del mercurio de un termómetro. Esta línea de la palmera, del café fuerte, de los escándalos, sube por Italia y ha sobrepasado Roma. Aparte de esto, más tarde Sciascia no hablará solo de mafia como fenómeno italiano, sino que dirá que hablará de la mafia como multinacional del crimen. Por lo tanto, si es verdad que la obra de Sciascia, y obviamente claramente están ambientadas en Sicilia y se reconoce claramente el fenómeno eso de la mafia, pero también es que son una metáfora que va más allá de Sicilia y más allá de Italia. Bueno, le paso la palabra a Emilio. La película. Il film
Il giorno della civetta è un film del 1967, è uno dei primi film che si fecero sulla mafia, quindi bisogna inquadrarlo nel contesto storico di quel periodo. Es una película donde veréis que está el bien contra el mal. El reparto de actores es un gran reparto. Están Claudia Cardinale y Franco Nero probablemente en su mejor momento. Eta gomendatzen dizuet aktore sekundarioaren aktuazioz gozatzeko. Oso ona delako eta ñabardura ugari gehitzen dituztelako. Actores secundarios como Lee J. Cobb o Sergi Reggiani, el actor francés, o también otros actores italianos secundarios muy buenos. Dicho esto, espero que os guste la película eta gozatu il giorno della civetta. Compartir. Bueno, empezaremos en decir, como habéis visto, es una película bastante, hay que encuadrarla eso en cuando se hizo, ¿no? En 1968, o sea, cuando todavía el escritor Sciascia, y él mismo lo decía, el mismo Estado negaba la existencia de la mafia. Entonces, y esa película se rodó en ese momento. Tal vez, para quien haya leído la novela, no tenga los matices que tiene y la profundidad que tiene la novela. Pero bueno, es interesante de todas formas. No sé si alguno de vosotros quiera compartir algún punto de vista o alguna reflexión. Bueno, no es una pregunta, es más una observación. O sea, en la novela, el personaje de Don Mariano está matizado exactamente como en la película, porque parece una persona que es muy, muy distinta con respecto a todos los otros, también por inteligencia y para su manera también de, no sé, de ver un poco la realidad. O sea, que parece, sí, no sé, un mafioso, pero un mafioso muy, muy peculiar. Sí, de hecho, así es. En realidad, bueno, en cuanto a los personajes, hay diferencias entre la película y la novela. Sobre todo, Claudia Cardinale, que es la protagonista femenina, pues en la novela no tiene, digamos, la importancia que tiene en la película. Bueno, esto probablemente sea debido al hecho de que en ese periodo era una actriz muy conocida, muy importante, y para que en taquilla funcionara muy bien la película se le dio un papel bastante mayor. Y yo, además del papel del mafioso, del jefe de Don Mariano, resaltaría que también en la novela la diferencia es que el capitano Bellodi, es bastante más irónico, bastante más profundo que en la película. Tal vez no sea igual el personaje más logrado. Y eso, yo creo que los más logrados, en mi opinión, aunque los dos actores principales recibieron para su interpretación el David de Donatello de ese año, o sea, el premio al mejor actor italiano del año, para mí las mejores interpretaciones son de los actores secundarios. No sé si alguien de vosotros comparte esta opinión. Sí, y le paso a... Sí. Bueno, Bellodi en la película es un personaje mucho más agresivo de lo que aparece en la novela. Posiblemente allí influya también el papel que hacía Franco Nero en ese momento, que hacía películas spaghetti western. Entonces, de cierta manera se ha trasladado quizás un poco a la pantalla, ¿no? Este aspecto.
en la novela es un personaje de principios morales muy fuertes y de cierta manera también que quiere cambiar cómo funcionaba la justicia. De hecho es profundamente antiviolento. O sea, hay de los policías, digamos, que trabajaban con él, eran más bien otros que utilizaban métodos, digamos, para forzar las confesiones, por ejemplo. Incluso con Rosa, la fuerza a su compañero a que confiese el nombre del asesino de su marido, ¿no? Y entonces aquí eso es completamente diferente el personaje, y esto creo que es muy importante, por lo menos. Obviamente la película es otro producto y hay que mirarla, hay que valorarla de manera diferente, pero con respecto a la novela hay un salto que es enorme. Y luego también, como decía Emilio, el personaje de Rosa aquí está muy magnificado. En la novela es un papel mucho más pequeño, tiene solo el papel de mujer de la víctima, y toda esta relación tan fuerte ni con Belludi, ni tampoco todo este problema de su honor que se pone en duda, y todo eso no aparece. Y luego también en la novela, naturalmente, lógicamente en la película no se pueden hacer todas esas referencias, pero por ejemplo en la novela aparecen muchas más referencias históricas, y por ejemplo con el personaje de Don Mariano, también se hace referencia al hecho de que estuvo encarcelado por Mori, que fue mandado a la isla por Mussolini para que parara los pies a la mafia, ¿no? Y entonces este es un factor que en la novela juega de cierta manera un poco ambiguamente, porque Don Mariano es, por lo tanto, también aparece como personaje perseguido en los tiempos de Mori, perdón. Y luego también hay otras referencias en la novela, lo mismo, relacionadas siempre con el pasado de la mafia, sobre todo con el pasado fascista, ¿no? Hay referencias a Levis, que era el ejército paramilitar que se formó cuando desembarcaron los americanos en la isla, y fue la mafia, ¿no? Que era un ejército formado por la mafia, ¿no? Precisamente porque la mafia estaba enfrentada a Mussolini y después se alió con los americanos cuando desembarcaron. Sí. Sí. Hola, Rachaldan. Una pregunta, no sé si sabéis, cuando se publica esta novela y sale esta película en esos años, ¿qué reacción hay? ¿Se crean polémicas o pasan en silencio? ¿Crean algún tipo de respuesta social o no? Bueno, la novela tuvo mucho éxito, la verdad. No, la película, has preguntado, las dos. Bueno, la novela tuvo mucho éxito. Bueno, lo de la película yo sé menos, igual Emilio. Me refiero a que saca el tema de la mafia. Sí. Sí, en el 68, digamos que no era exactamente como en el 61, ¿no? Cuando salió la película, ¿no? Se sabía algo más, pero lógicamente al cine no se llevaban todavía, o sea, también, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, la película, si habéis notado, está rodada en inglés. Es un reparto internacional, sí, y es un reparto muy potente para la época, porque estaba la Cardinale, que era Sergio, Franco Nero, que eran ya actores muy reconocidos a nivel internacional, Sergio Reggiani, francés, muy famoso, que hace un papel secundario pero en esta película, pero en Francia era muy famoso, y Cobb, que era un actor secundario, el que hace Don Mariano, que en muchísimas películas americanas tenía papeles importantes. Fue una película que tuvo un presupuesto muy importante y fue distribuida en Estados Unidos, también en Europa, en todo el mundo. Tuvo una buena acogida, no recibió igual los premios más importantes, creo que recibió, además de los premios a los mejores actores, algún premio, creo que a la producción, si mal no recuerdo, y tiene en común con la película de A ciascuno il suo el mismo guionista. Entonces comparten el mismo guionista. Claro,
si la vemos, como decía antes, si vemos otras películas que se hicieron después, es bastante, digamos, más ligera, es casi como un western, diríamos, una película del oeste. Están los buenos, están los malos, está la plaza del pueblo, donde está por un lado el jefe malo y por el lado está el bien, ¿no? La plaza del pueblo, que es el sitio donde está donde está la batalla, ¿no? Entre bien y mal. Es bastante lineal como película, pero bueno, sí que tuvo bastante éxito en ese periodo. Igual tú. Sí, bueno, otra pregunta es un poco relacionada con el título, que ya Tonina lo había comentado antes, o sea, que es el día de la lechuza, pero al final es un poco irónico, creo, porque al final la verdad aparece, pero no aparece. Entonces, no sé cómo se puede interpretar este título, que a mí me parece más irónico que otra cosa. No sé. Sí, tiene cierta ironía, claramente, sí. Así como también en toda la novela, la ironía sale a relucir continuamente, se utiliza continuamente, sí. Luego, claro, en la película hay alguna referencia a, por ejemplo, la imagen de la puerta por donde entra Don Mariano para demostrar que es una persona importante y las amistades que tiene. Está allí el escudo de la democracia cristiana. Naturalmente esto en la novela no aparece. O sea, claro, se ve esta conexión con el poder por parte de los mafiosos, y en la película, por otro lado, también aparece la comisión de la mafia, ¿no? Cuando se hace el reparto del botín, los mafiosos. Esto en la novela no aparece. Luego, sin embargo, en la novela hay una cosa interesante y es prácticamente se hizo una interpelación sobre la mafia, ¿no? Eso es. En el Parlamento, sí, y sin embargo esto está omitido en la novela. Me imagino que, claro, hay un problema también de localizaciones, ¿no? Y luego, claro, la película mantiene ese ritmo trepidante, ¿no? Que eso que impide también, ¿no? Que aparezcan demasiados más aspectos de como los que están en la novela. Es lógico, por otro lado, la novela es mucho más matizada, lógicamente. Y luego los diálogos es una pena porque los diálogos son muy divertidos, muy fuertes, y eso, Bellodi es un capitán muy inteligente y que utilizan eso, no utiliza la violencia, la agresividad, sino que utiliza la inteligencia y el ingenio, ¿no? Para hacer confesar, o en fin. Luego el hecho de que uno traiciona al otro, en fin, en la policía, eso también en la novela está. Y bueno, y eso. Entonces, bueno, de todas maneras, yo pienso que la película también es interesante, siendo una cosa completamente diferente de la novela. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención un par de cosas que voy a comentar. Primero, lo que tú, Tonina, mencionabas antes, es decir, este episodio histórico que tiene que ver con un hombre impuesto por Mussolini por el fascismo en Sicilia, que fue Mori, y llamado prefecto de hierro, que en la década de los años 20 hizo una guerra frontal a la mafia en Sicilia y llegó a mandar a la cárcel no solo manovalanza mafiosa, sino también jueces y en parte políticos, etc. Y eso evidentemente fue una guerra frontal por un control de territorio. Evidentemente Mussolini no quería apropiarse de la isla. Y lo que me llama la atención a nivel histórico es que luego hubo un periodo durante la Segunda Guerra Mundial en que el entramado mafioso tuvo que retirarse, pero que luego, como Tonina un poco así has dicho antes, después de justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, en los años 43-45, fueron los americanos que confiaron la administración de la isla
a los jefes y poderosos mafiosos que estaban, digamos, en la penumbra después de la década de Mori. Esto es un dato histórico, es muy curioso. Fueron los americanos que confiaron la administración de Sicilia a los mafiosos y entonces, desde entonces ya no salimos, ¿no?, de este laberinto. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que en la edición italiana de la novela, Sciascia en el 72 escribe una postfacio, una postintroducción, y os voy a leer su consideración porque a mí me ha chocado mucho, y esto también nos pone en la perspectiva de lo que vamos a tener aquí en marzo, o sea, una mesa redonda sobre el fenómeno de la mafia. Sciascia decía, os lo leo en italiano porque creo que los vais a entender igualmente. Ma la mafia era ed è altra cosa. Él se refería a la consideración de que igual todo el mundo piensa que cuanto menos hay Estado, más hay mafia. En cambio, Sciascia no piensa esto. No piensa que la mafia crece cuando el Estado está ausente. Él piensa así: ma la mafia era ed è altra cosa, un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese, e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. La mafia, insomma, altro non è che una borghesia parassitaria, una borghesia che non imprende, ma soltanto sfrutta. Si tenéis algo que añadir sobre esto, me gustaría, dado que habéis estudiado este autor. Bueno, no lo hemos estudiado, lo hemos leído, en fin, buenamente como hemos podido. Pero bueno, no, o sea, esta era la idea de Sciascia, efectivamente, ¿no? Que la mafia era una burguesía parasitaria. Bueno, eso es en el sentido de que claro, tenía el poder económico, ¿no? Esta Bastante figura poder de Arena económico. lo representa mucho, la burguesía. Sí. Y también no en la película, pero en la novela, por ejemplo, se ve la relación entre la mafia y la crisis del azufre. También, bueno, las minas de azufre eran típicas en Sicilia, entonces en la novela también ese aspecto es interesante, porque se ve también el malestar social, ahí prácticamente se ve eso, ¿no? Los obreros que no se les paga por la crisis de azufre, y hay en Roma esta protesta, ¿no? del dueño de las minas que recibe subvenciones pero no les paga a los obreros prácticamente. Entonces, bueno, eso naturalmente todo el trasfondo, ¿no? de la época en Sicilia sale mucho más a relucir, ¿no? Pero desde luego, bueno, el problema de Mussolini con Sicilia era lógico, ¿no? Era que la mafia constituía casi un estado paralelo, ¿no? Y entonces eso obviamente no se podía aceptar, ¿no? Con lo que has comentado, que yo no tenía ni idea, ¿se puede hacer algún tipo de relación entre el apoyo de los americanos a la mafia después de la Segunda Guerra Mundial con la mafia en Estados Unidos? Sí, yo lo que he leído es que muchos jefes mafiosos se refugiaron en Estados Unidos después de la persecución del prefecto de hierro, Mori, y entonces la relación con los clanes italianos de Estados Unidos se fortaleció y nació y se desarrolló en esa época. Sí, no, prego. Sí, esa es también la razón por la que hay muchísimos, los sicilianos es la comunidad italiana más potente y fuerte en los Estados Unidos hoy mismo. Hay un montón de sicilianos allí, y sí, porque sobre todo en el fascismo y antes se marcharon allí.
Pero quería simplemente decir algo relacionado con lo que tú leíste, Marina, que es muy interesante, no lo conocía. Y yo creo que es verdad que la mafia es una, y también hoy en día, sobre todo hoy en día, es una forma de burguesía parasitaria. Estoy completamente de acuerdo. Sí, 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 sí. Claro, soy de Palermo, entonces, bueno, muchas cosas me parecen normal también verlas representadas. Pero no, bueno, no estoy de acuerdo o me parece, o tengo que revisar un poco mis opiniones sobre el hecho de que la mafia no es un fenómeno provocado por la ausencia del Estado. Porque siempre, desde cuando soy pequeño, siempre, bueno, he visto en la mafia y también en mi ciudad, en Palermo, como un fenómeno muy relacionado a la ausencia del Estado o a formas de, digamos, de autoorganización que ven también el Estado italiano como algo muy distinto. Y de hecho, por ejemplo, si hoy vamos, sobre todo en unos barrios periféricos con alta presencia mafiosa en Palermo, en Nápoles, en Catania, en las ciudades más grandes del sur, efectivamente hay la impresión de no estar en Italia, o sea, de estar en un estado dentro del Estado. Y eso para mí es algo terrible. Entonces no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Sciascia. Yo creo que la ausencia del Estado es algo también que es muy importante. Bueno, pero la tragedia, ¿no? Porque realmente es una tragedia de la mafia, es que se ha infiltrado en el Estado, ¿no? Eso está claro, está claro. O sea, claro, obviamente hay personajes honestos como es Bellodi, pero también hay personajes corruptos que han hecho de manera de que el Estado nunca haya sido un Estado fuerte, entre comillas, ¿no? O un Estado que intervenga, ¿no? con el problema de la delincuencia. Luego, la relación con los Estados Unidos es compleja, porque también hubo casos de mafiosos que se les expulsó. De hecho, en la película también, Bellodi está un poco preocupado con el problema fiscal, que de hecho en los Estados Unidos hay mafiosos que se les pilló porque no pagaban los impuestos. Y en la novela se dice abiertamente, una manera, si no se interviene con el tema fiscal, hacerles pagar los impuestos, controlar lo que reciben y lo que pagan de impuestos, no se va a eliminar el problema. Última cosa que quería añadir, aquí habla un calabrés. Es que al final, viendo la película, un poco lo que me viene a la cabeza es que en estas películas nosotros podemos reconocer la sociedad de Sicilia, del sur de Italia de hace años y dónde estaba el mal, ¿no? Pues vemos símbolos, vemos la iglesia, vemos la política y qué tipo de partidos estaban metidos allí, pues entendemos la mafia en dónde se movía. Hoy en día sigue, pero estas referencias ya igual las hayamos perdido. Pero la cosa triste es que sigue de otra forma, pero sigue, se transforma, pero sigue. Sí, aunque no sea lo principal de la película, quería preguntaros si en la novela aparece la importancia de la construcción de las carreteras. Sí. Porque cualquiera que vaya a Sicilia puede comprobar que la autopista principal sigue medio rota desde hace muchísimos años porque fallaron unos pilares, o el puente de Génova, que se cayó el año pasado también, pues porque también tenía algún tipo de fallo de este tipo, ¿no? Bueno, ¿Eso se refleja en la novela también? Sí, sí, en toda la obra de Sciascia se refleja digamos, la relación que hay entre el dinero y la construcción. Obviamente era un campo donde había mucho dinero, sobre todo en ese periodo. Se construía mucho en Italia en los años 60, 70 hasta los 80. Lo de Génova desconozco en realidad si es debido a fallos técnicos, pero sí es verdad que en la construcción y hoy en día donde hay dinero está la mafia. Donde hay intereses económicos está claro que hay intereses mafiosos y desafortunadamente en muchas áreas mandan ellos. Es que el dinero va donde están ellos. Así es.
La adjudicación de los trabajos públicos es fundamental, que aquí aparece también, aparece el tema de las carreteras, y luego en la novela también otros aspectos, ¿no? Realmente don Mariano controla porque hace de forma de que cuando se tiene que adjudicar una obra pública vaya a los amigos que ellos protegen, naturalmente. Bueno, ¿alguna intervención más? Pues bueno, entonces damos por concluida la película y la discusión. Vale. Bueno, muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Urte berri on guztioi, eta Bai. egongo gea urtarrilaren ez daki noiz, gogoratu egin nahi. Hori da. Ezin nahi gogoratu, baina, bueno, hogeita bi. El 22 de enero nos vemos y cambiamos completamente de tema y vamos a entrar en el humor y en la sátira y con Don Camillo.